Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la gripe o influenza, que es una cosa que está muy de moda con el tema del COVID, que también vamos a tocar de paso porque entra en el contexto de este grupo de patologías del árbol respiratorio, tanto superior como inferior, porque afecta tanto a las vías respiratorias superiores, ¿verdad? Rinitis, faringitis, laringotraqueitis y puede llegar inclusive hasta dar una neumonitis intersticial por estos virus, porque son múltiples los virus. El virus de la influenza humana se describió por primera vez en el año 1933. Si bien es cierto, hubieron casos anteriores a esto, pero que cuando eso no se pudo demostrar la presencia del agente causante viral y se atribuía a otros microorganismos. Pero ya en 1933 se pudo demostrar entonces por primera vez en el ser humano la influenza. Y de ahí es que se pudo constatar que habían tres tipos, sobre todo el A, que otra vez tiene subtipos A1, A2, A3, etc. Y que es la causante de la mayor cantidad de no solo epidemias, sino pandemias que ocurrieron en la humanidad. En tanto que la B y la C son cuadros de influenza o gripe más banales, más benignas, que se presentan temporalmente en forma esporádica y no con tanta agresividad, no con tanta virulencia, no con tanta patogenicidad como es la del tipo A. ¿Por qué interesa mucho esta virosis respiratoria? Porque tiene una alta tasa de morbilidad, o sea, produce muchos enfermos a la vez, se expande muy contagiosa rápida, y en algunos también una mortalidad muy importante, sobre todo en aquellos que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Para empezar, todos echemos la vida. Los niños pequeños que todavía no tienen muy bien desarrollado su aparato inmunológico. Y en el otro extremo los viejitos, los ancianitos, los abuelitos, que su aparato inmunológico ya están en decadencia. Ya se están, ¿verdad?, inutilizando y ya no les resulta más como defensa. Entonces, en esos dos extremos hay la vía. La edad, uno de los factores de riesgo. Otros factores de riesgo son, y sobre todo como se trata de afecciones de la vía respiratoria, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. El bronquítico crónico, aquel gran fumador, o que está expuesto a partículas, que está inhalando por motivos profesionales y él no se da cuenta, pero está desarrollando una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que después de muchos meses, o mejor dicho, años, va a repercutir en su salud. Y el enfisema, que son las dos que se incluyen dentro de la POC, y algunos lo incluyen al asma. Por eso que ahora están diciendo que ustedes en la COVID, en esta enfermedad por el COVID, uno de los factores de riesgo constituyen los que son asmáticos, sobre todo asmáticos crónicos, de añares, de su infancia, por decirlo así, ¿no? O los que tienen una cardiopatía, sobre todo cardiópatas descompensados, que no hacen el famoso tratamiento, que siguen comiendo mucha sal, que no se cuidan, no toman su medicación en forma, etc. O sea, está descompensado desde el punto de vista de su actividad cardíaca. O lo mismo los hipertensos. Aquel individuo que tiene una hipertensión arterial y sabe bien que no tiene que comer sal o poca sal, ¿verdad?, y que tiene que tomar su remedio de por vida, porque igual que la diabetes,
que también es otro factor de riesgo importante cuando está descompensada esta diabetes. Estas dos patologías últimas que dije, la hipertensión y la diabetes, son enfermedades que uno ya lleva hasta su tumba, que ya no puede dejar de tratarse. Lo que va a conseguir es no curar, pero va a detener la evolución dañina que le puede ir llevando más pronto a la tumba. Entonces, por eso es que tenemos que ser celosos en que debe seguir bien, en forma, su tratamiento para que no se le produzca esos desbalances. Y eso es lo que está ocurriendo con muchos de estos casos, ¿verdad?, de COVID, que han inclusive ya fallecido muchos de ellos. ¿Por qué? Porque tenían factores de riesgo sobreagregados, o sea, comorbilidades, y entre ellos, acá le puse etcétera, entraría el sobrepeso, los muy obesos, ¿verdad? Porque está el que tiene un sobrepeso nomás, está el obeso y el obeso mórbido, aquel que tiene como 150 kilos más. Entonces, la gran obesidad es otro de los factores, y otros más, los que tienen una defensa inmunológica disminuida, los que no están bien vacunados o nunca recibieron vacunas protectoras, etc. Por ejemplo, contra el neumococo, ahora en las épocas de frío, ¿verdad?, que aumenta más estas infecciones respiratorias por el hacinamiento, porque estamos más juntos, y entonces hace que fácilmente con un estornudo, con una tos, estemos expulsando y contagiando al resto de la comunidad con quien estamos en contacto. No solamente el neumococo, el hemófilo influenza, o esta virosis, o el meningococo, etc. Todos estos gérmenes que nosotros llevamos acá en la orofaringe y que podemos tenerlo ahí produciendo una alteración, un daño ahí que estamos nosotros, por el hacinamiento que estamos conviviendo con el frío, etc., hace que ante estos estornudos todos estemos, vamos a decir así, folclóricamente repartiendo esos gérmenes a los otros prójimos que están cerca nuestro. Ahora bien, si bien es cierto, hace muchísimos años recién que se descubrió el virus, decíamos, A, B y C, ya mucho antes se demostró, y esto ocurrió en Europa, en España, una primera pandemia, ¿verdad?, que la atribuyeron a la gripe, a la influenza, ¿verdad? Porque más o menos había ya ese concepto de que existía este germen, ¿verdad?, pero no estaba bien etiquetado o bien determinado como hoy lo tenemos con A, A1, A2, A3, etc., o B, C, etc. Esos subtipos microbiológicamente no estaban aún clasificados, pero sí ya se sabía que no era un hongo, que no era un protozoario, etc. Y entonces era el virus. Pero recién en 1933 es lo que se pudo hacer esa buena clasificación, diríamos. Y se produjo en España, en el año 1889, el primer caso de pandemia, ¿verdad?, que llegó a matar a miles de gente en España y toda Europa, pero en España fue catastrófico, ¿verdad? Y después se produjo otra segunda, unos años más o menos, ¿verdad?, ya llegando a 10 o 20 años después, y cada periodo de tiempo se produce una pandemia. Pero recuerden lo que le dije, siempre estas pandemias son producidas por el virus del tipo A. El tipo A, ya sea A1, A2, lo que sea, pero ese es el más virulento. ¿Qué quiere decir más virulento? Más virulento, más virulencia, que es el que tiene más poder patógeno, que es más agresivo, y entonces, por ende, produce más daño en el ser humano. Ahora bien, por supuesto, es muy contagioso, sobre todo por la vía aérea, más que nada. Esa vía aérea, por inhalar de un individuo con quien vos estás hablando, la gotita pequeñita, microscópica de saliva, cuando uno habla, y ni quiere decir si grita, ¿verdad?, sale con más fuerza. Ustedes saben que un golpe de tos, un estornudo, sale a más de 100 metros por segundo, y entonces tira, por decirlo así, expulsa hasta a 2 metros o más de distancia. Entonces todo lo que están ahí a su alrededor.
Pero ¿qué es eso todos? Seres humanos y seres inanimados, como estos que yo toco, o esta pizarra, o un mueble, o una vajilla, un vaso, una cuchara, cualquier cosa, una ropa, un objeto, cualquier objeto, o la mesa, o la silla que está contaminada, decimos. ¿Verdad? Entonces, todo eso está ahí. Y ustedes miran, sí, pero el virus necesita para su vivencia, que debe ser su vida dentro de una célula, pero puede aguantar un cierto tiempo, horas y algunos días, varios días, fuera de ese ámbito ideal y finalmente termina por morir, porque no aguanta. Como tampoco, por ejemplo, aguanta altas temperaturas. Pero sí le gusta el frío, sobre todo bajas temperaturas por debajo de 10 grados 5, 2 grados, 0 grados, eso ni qué decir. Están prácticamente en su medio ideal de cultivo ahí en esas condiciones. Por eso es que todas estas enfermedades respiratorias virósicas, virales, se dan más en la época de frío que en la época de verano. Es muy difícil ver una virosis respiratoria en verano. Ahí más bien predominan las enfermedades gastrointestinales, diarrea, vómito, etc. Que también puede ser por virus, rotavirus, adenovirus, coronavirus, calicivirus, astrovirus, etc. O por bacterias, shigella, salmonella, etc. En fin, eso es lo que predomina en la época estival. En cambio, en la época de frío predominan estas virosis, estas que, como les repito, cada tanto tiempo, periódicamente, producen pandemias o epidemias cada año en ciertas comarcas, en ciertas regiones. Más que nada en estos individuos que decíamos que constituyen el medio ideal para ellos, que tengan una comorbilidad, ¿verdad? Que tenga el EPOC o la diabetes descompensada, la hipertensión, o sea súper obeso, etcétera, etcétera.